En nuestro segmento de mantenimiento de espacios verdes, hoy Guido nos enseña a armar un jardín. En el día de hoy tenemos un nuevo encuentro para hablar de los temas de jardinería, para hablar de las plantas, de las flores, de los árboles y de todo eso verde que tanto nos gusta, ¿verdad? Lo que nos convoca hoy es un poco para principiantes o para personas que estén iniciándose en la jardinería, el comenzar a manejar las plantas en el jardín, porque uno se encuentra muchas veces con el reto de no saber qué plantar, de tener un espacio verde y no saber cómo organizarlo, dónde poner las plantas, dónde poner el color, qué colores manejar, qué plantas son las mejores, las más rústicas, dónde pongo las altas, dónde pongo las bajas, cómo manejo los espacios. Bueno, todo eso entra dentro de lo que se llama diseño en jardinería, ¿verdad? Que estaría dentro de lo que también llamamos paisajismo. Así que un poco vamos a hacer una especie de paisajismo en pequeña escala, que puede ser el jardín personal de cada uno de ustedes. No importa el tamaño, puede ser grande, puede ser chico. Uno lo que tiene que hacer es un poco extrapolar lo mismo que se va a ver acá al tamaño que uno tiene y aumentar en todo caso el número de plantas, repetirlas, digamos, o de bloques como se llama en paisajismo. Así que vamos a ir armando un jardín estándar partiendo de cero sobre una superficie encespedada, o sea que ya tiene un pasto de base, y nosotros vamos a irla plantando, ¿verdad? Muy bien. Primero que nada, lo que uno tiene que saber es la escala del lugar, o sea, predios grandes, sitios grandes, plantas más grandes, y predios chicos, plantas chiquitas, ¿verdad? De acuerdo a eso van a ser las plantas que yo voy a poner. Nos vamos a manejar con una escala media, una escala de un jardín normal que pueda tener unos 10 a 15 metros de largo, por unos 10 metros de ancho, 6 metros de ancho, que es un poco la escala normal dentro de los predios de las ciudades. Así que un poco comenzamos con el armado del jardín. Lo primero es tener el lugar donde uno va a adquirir las plantas, ¿verdad? Tener una referencia de algunos viveros, algunos lugares donde nos puedan proveer del material que necesitamos. Esto es un poco, más que nada para las señoras, para el sexo femenino, que es el más implicado en esto, es un poco como cocinar, ¿no? Los músicos también dicen que es como tocar música. Tiene muchas similitudes con las otras actividades del hombre. Nosotros, las plantas en este caso serían los ingredientes de esa cocina. Tenemos el espacio verde, que podría ser este. Aquí atrás podría haber un paredón, una pared, podría haber un cerco de árboles, un alambrado, diferentes elementos, ¿verdad? Y en los costados lo mismo. Lo importante es tener el espacio en su dimensión. Lo primero que hay que hacer es las plantas que van a servir de apoyo visual al esquema que uno va a estar armando, ¿verdad? Entonces, estas plantas tienen que tener determinadas características. Tienen que tener hojas verdes todo el año, no tienen que ser de hoja caduca, en lo posible verdes oscuros, verdes brillantes, pero en diferentes tonalidades de verde. Por ejemplo, tenemos acá un ficus, es una planta que se puede adecuar a un esquema así. Un boj es una planta que también se adecua, es un poco lenta en cuanto al crecimiento, pero también se adecua porque tiene un verde muy bonito y una hoja que es perenne. Tenemos los viburros, también son plantas muy verdes,
que tienen buen brillo en la hoja. Tenemos las coníferas, en este caso un Chamaecyparis, que también nos va a dar verde todo el año. Este vendría a ser el telón de fondo de mi jardín. Las distancias entre una planta y otra van a estar dadas un poco por la elección que yo haya hecho. Hay muchos otros tipos de plantas, por ejemplo aquí atrás hay Raphiolephis, hay camelias, hay plantas indígenas como pueden ser canelones, hasta las azaleas a veces sirven de soporte. Lo importante es esa característica de ser verdes. Una vez que tenemos el telón de fondo con esas plantas que son el soporte, colocamos la segunda fila de plantas. Esa segunda fila de plantas va a tener que tener una característica de tener menor tamaño que la anterior. Esto es una abelia, este es el caso de una abelia. Esto es una duranta, que tiene muy lindo color, un color oro, un color limón. Pueden usar determinados tipos de llamadas margaritas, aunque no son margaritas, los Euriops. La cufia, que da florcitas casi todo el año. Y en el caso de un Euriops o una margarita, mal llamada margarita, que también sirve. Otro tipo de plantas pueden ser el berberis. El berberis, que tiene ese color rojo tan atrayente. Por supuesto que hay que conseguirlas de tamaños adecuados. Partimos de un esquema que va a llegar aproximadamente a los 3 metros y después va a ir descendiendo, y estas plantas de segundo nivel, la mayoría se van a estar moviendo en torno al metro, metro 50, y se plantan entre los espacios de las otras. Y a veces tenemos el ancho suficiente como para establecer un tercer nivel que siempre va a ser de plantas muy pequeñas. En el caso de que ya no tengamos más espacio, porque aquí estamos hablando que tendríamos que tener una proyección de 2 a 3 metros para poder lograr este efecto, simplemente vamos a terminar con un esquema de plantas florales, estableciendo el límite del cantero. O sea que la floral sería un poco la frutilla del postre, se dejaría para el final, y podemos optar por diferentes tipos de florales. Unas se adecúan más, otras se adecúan menos, digamos, también teniendo en cuenta el color. Es fundamental los colores de atrás que hayamos marcado en el jardín para poder colocar, de acuerdo a ese colorido, los colores que queremos adelante también. Y después que tengamos todo armado, nos van a quedar espacios, y en esos espacios empezamos a colocar las plantas de relleno, que se llaman, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos una llamada oenotera, que es una planta típica herbácea perenne, que está muy lindo durante el periodo estival. Tiene una floración aproximadamente de un mes y medio aproximadamente, puede durar un poquito más, y después queda con un poco de hoja y va desapareciendo, y durante el invierno desaparece prácticamente hasta iniciar a final del invierno un nuevo ciclo para volver a florecer al año siguiente. No se mueren, están ahí, quedan ahí, y son plantas muy útiles desde el punto de vista del armado del jardín, para que tenga estacionalidad, que en determinadas épocas uno tenga determinadas manchas de color en algunos lugares. Y esta es una, pero puede ser un penstemon, besitos le llaman en la jerga popular, que también es una herbácea perenne. Puede ser una gaura, en este caso una gaura rosada que es muy bonita. Puede ser un sedum, que tiene una muy buena estructura de hoja. Y este tipo de plantas nos da una cierta estacionalidad y golpes de color en determinadas épocas del año. Pero lo más importante es el manejo de las diferentes categorías que dijimos, y después el armado de acuerdo a criterios de altura, de color y de espacio según el espacio que tengamos. Espero que les haya aclarado un poco la visión de cómo ir armando un jardín, pero por sobre todas las cosas, disfrútenlo, háganlo de acuerdo a lo que les guste a ustedes, a los gustos personales,
les guste en cuanto al color, en cuanto a los colores de los verdes. Y el jardín, yo siempre repito y digo, es una cosa muy personal. Es muy de cada uno. No hay dos jardines iguales. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. En próximos programas te mostraremos cuál sería el jardín ideal, en este caso a través de los consejos de nuestro técnico Guido Ibarguren. Invitarlos a los jóvenes que tengan en cuenta, ya que las distintas escuelas técnicas agrarias de nuestro país ya cuentan con las inscripciones abiertas. Será hasta la semana que viene.